En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versos 37 y 38, dice: le dijo entonces Pilato, se refiere a Jesús, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Jesús, el único camino. Esta fue una de las preguntas que Pilatos hizo a Jesús, pero no esperó la respuesta. Tal vez la hizo como un simple formalismo. La respuesta a ella ya el Señor la había dado a sus discípulos cuando Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto está en Juan capítulo 14, los versos 5 y 6. El Señor le estaba diciendo que aquel que estuviera perdido en el laberinto del mundo y no supiera hacia dónde dirigirse, debía creer en Él. Recordemos lo que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, entendiendo que todo aquel que se encuentre confundido, ya sea por la religión o las filosofías de este mundo, que crea que Jesús es la verdad. Para todo el que sienta que su vida carece de sentido, Jesús dijo: yo soy la vida. Y Jesús se presenta también como el Verbo de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Debemos entender que la palabra verbo en griego es logos. Para los griegos tenía varios significados: sabiduría, inteligencia y expresión. Algunos filósofos enfatizaron este aspecto. Heráclito, filósofo de Éfeso en el año 560 a.C., quien decía que todas las cosas estaban en continuo movimiento. Si todo se mueve, ¿a qué se debe que no exista caos en este sistema de cosas? Y llegó a la conclusión de que detrás de todo cuanto existe está la expresión del Logos divino. Todo lo que sucede se da por el Logos, pues es el juez y la verdad. El Logos no es inferior a la mente de Dios, quien controla este mundo y a cada hombre en particular. Matthew Henry, destacado comentarista bíblico, da una doble interpretación al Logos. Lo considera como la palabra que se piensa y la palabra que se expresa. La una es el concepto, la palabra que se piensa, y la otra es la expresión de este. El apóstol Juan toma los conceptos de los hebreos y los griegos para presentar un evangelio que destaca a Jesucristo al decir: en el principio era el Logos, porque el verbo es lo mismo que Logos, con el significado de inteligencia, sabiduría y expresión. Esta vinculación directa que hace Juan entre la palabra y el mismo Jesús se considera uno de los factores que determina a la Biblia como la autoridad en sí misma. Por eso Jesús le dijo a Pilatos: tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Note que toda la Biblia es la verdad. Y el problema que muchos no lo entienden es porque no han aprendido a conectarse con ella. Pero le invito a que si no lo ha hecho, a partir de ahora, empiece a hacerlo. Se dice que en cierta ocasión el emperador Napoleón se encontraba delante de un grupo de soldados cuando de repente su caballo se desbocó. Entonces un soldado raso se lanzó hacia el caballo y cogiendo el freno del caballo pudo pronto detenerlo. Se dice que Napoleón saludó al soldado raso y le dijo: gracias, mi capitán. El soldado se sorprendió al oír a Napoleón decirle capitán, pues él era un simple soldado raso, pero inmediatamente pensó que se encontraba delante de Napoleón y que si él quería podía hacerlo capitán.
Así que saludó a su emperador y le preguntó: ¿de qué regimiento, mi emperador? El emperador contestó: de mi guardia personal. Aquel soldado raso se presentó como capitán ante el jefe de la guardia personal de Napoleón. El oficial, viéndolo con uniforme de soldado raso, le preguntó: ¿capitán? ¿Por órdenes de quién? Por órdenes de mi emperador Napoleón I. En ese momento dejó de ser soldado raso y llegó a ser capitán. Si ese soldado raso no hubiese tenido fe, hubiera dicho: mi emperador me dice capitán, pero yo no soy más que un soldado raso. Por el susto que le dio el caballo, se equivocó y me dijo capitán. Todos nosotros por naturaleza somos hijos de ira, hijos de desobediencia, pero Dios en su infinito amor e infinita misericordia quiere hacernos sus hijos. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan 1:12, encontramos estas preciosas palabras: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, el Logos divino, el Logos eterno, para que ofrendara su vida por cada uno de nosotros. Gracias porque en la obra de la cruz el Señor venció al adversario y canceló la maldición de la raza humana. Gracias porque por este medio hemos podido conocer a Jesús como nuestro Redentor y nuestro Salvador. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.